noches, un gusto saludarles. Siempre estamos aquí conversando con personas que nos parecen interesantes en cuanto a su trayectoria privada o pública, sus conocimientos, lo que han aportado o aportan a la sociedad. En ese sentido, hoy voy a hablar con un amigo, es cierto, pero también con alguien que respeto mucho en varios temas, sobre todo el urbanismo, la arquitectura y también el marco administrativo de eso que es tan complejo que es la administración de una ciudad. Él se especializó en esto, ha hecho estudios en el extranjero, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar este fenómeno que es la convivencia en la polis, en la ciudad, ¿no? Ahí donde hay que habitar y donde también hay que diseñar mejores condiciones de vida. Se llama Federico Franco Troche. Fue concejal 2 veces por 2 periodos en Asunción y tiene una larga trayectoria en estudios urbanísticos de importancia. Ha asesorado también a muchas organizaciones en ese sentido. Conózcanlo un poquito más con esta semblanza y después conversamos una noche con nuestro invitado de hoy. Federico Franco Troche nació el 4 de diciembre de 1959. Luego de 6 años de estudios en la Universidad Nacional de Asunción, se recibió de arquitecto en 1984. Realizó un diplomado en viviendas para países en vías de desarrollo en la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. En el Centro Internacional de Estudios Aaron Ofri, Jerusalén, Israel, realizó un diplomado en aspectos sociales y físicos en la rehabilitación de barrios en Israel, entre otros. Además, en el año 2008 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Asunción. Pertenece a diversas asociaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos del Paraguay, es socio fundador de la Sociedad de Estudios Urbanos, Regionales y Territoriales, miembro fundador del Instituto de Conservación de Monumentos y Sitios, entre otros. En lo profesional, pasó tanto en el ámbito privado como en el servicio público. Fue consultor independiente del Gabinete Civil de la Presidencia en el año 2012 y concejal de la Municipalidad de Asunción del 2015 al 2021. Estimado Federico, gracias por venir. Freddy te dicen algunos amigos. Así es. ¿Cómo estás, Federico? Pero muy bien, Mario, un gusto estar contigo, con tu audiencia, y realmente un honor compartir este espacio. Igualmente, Federico, creo que lo de Freddy viene más del colegio o del básquet también, ¿no? La gente que me conoce de chico sí. Me llama Freddy porque era el nombre que me daban mis padres, Ajá. mi hermano y el entorno cercano, ahí del barrio donde viví. Y bueno, quedó compañeros de escuela y parte de gente que me conoció los primeros años de la facultad, Freddy. Y de Freddy. Sí. ¿Y vos saliste de San José? Sí, hice toda la secundaria en el Colegio San José. Ajá. La primaria hice en un colegio público, la escuela Adela Sperati, que está ahí en General Díaz, entre Chile y Alberdi. Ah, claro, la famosa. Cerca de casa. Sí. Y bueno, nos quedaba, éramos un grupo grande de vecinos del barrio, porque había mucha vivencia todavía habitacional en el centro en esa época. Y íbamos en manada a la escuela. Un grupo quedaba en la de la Esperati y otro grupo iba a la escuela Brasil, que era un poquito más arriba. Había claro, una disputa. Sí, la famosa escuela Brasil. La escuela Brasil y la escuela Adela Esperati. Qué curioso, ¿no? Cómo eso se fue perdiendo. Yo también viví mucho tiempo en el centro y claro, derivaba hacia el Cristo Rey, que también era cerca. También. El Cristo Rey estaba ahí a 10 cuadras nomás de mi zona. Por ahí andábamos todos entre Sajonia y el centro. Esa ciudad que tanto añoramos hoy y que tanto nos angustia también. Bueno, por lo que vi, tenés un importante currículum, pero siempre te conocimos como arquitecto. Y después yo cuando interactuamos en la política me entero que también sos abogado. Así es. Bueno, 2 cosas muy distintas parecen. O sea, lo de la abogacía surgió precisamente en mi primera experiencia como concejal en la Municipalidad de Asunción, porque ahí me di cuenta que gran parte de lo que debatíamos en el ámbito municipal tenía que ver con cuestiones administrativas, urbanísticas. Claro. Muchas de las disputas que hemos tenido en la Junta Municipal en ese periodo del 96 al 2001 terminaban en temas
en temas jurídicos. Sí. Y fue una motivación para ingresar también en ese ámbito que, bueno, me sirvió muchísimo. Esa experiencia del 96 al 2001 era también una época donde las juntas municipales y creo que también el Parlamento a nivel nacional eran espacios de mayor debate. Nosotros recuerdo que incluso llegábamos a leer las actas de las sesiones anteriores, los dictámenes, y se aprobaban. Había gente que incluso, el doctor Martínez Yar, yo lo recuerdo que incluso pedía el acta para corregir lo que se escribía, ¿verdad? Porque no bastaba con a veces dejar sentado, sino que una palabra mal escrita en el acta podía decidir el sentido de tu voto. Y era un ámbito de debate muy fuerte, deliberante, realmente deliberante. Se discutían todos los dictámenes, a diferencia de lo que es hoy, donde sencillamente se leen las resoluciones, la parte resolutiva del dictamen, y mucha gente no sabe, de todos los concejales, qué es lo que pasa en el considerando, donde se debate realmente el fondo de la cuestión. Sí. Entonces, bueno, y había muchos abogados y abogados de fuste que exponían desde el punto de vista jurídico temas que a nosotros nos resultaba difícil de rebatir porque cuando tenían que ver con el ámbito de lo público. Pues en el ámbito de lo público, que es algo que también a la gente le cuesta entender. Correcto, sí. Que hay una diferencia abismal con el ámbito privado, donde uno puede, no rige la autonomía de la voluntad, sino que rige el principio de legalidad, donde uno está atado a lo que establece la ley. Es la restricción. No puede salir de eso ni un centímetro. Claro. Claro. Qué interesante que haga esa remarcación, digamos, de lo que es la gestión pública, porque cuesta mucho entender. Inclusive, uno de los grandes temas que nos cuestionan lo que pasamos por algún cargo de decisión como la intendencia, te dicen, ¿por qué no echaste 10.000 personas? ¿Por qué no hiciste nomás ya todo peatonal Palma? Y no saben que pasa por todo un proceso primero. Así mismo. Y que a veces ese proceso no se puede concretar. Es lo más difícil de explicar en el ámbito de la generalidad, esta diferencia, ¿no? Y es un concepto que viene y que es muy importante, que viene ya del siglo XVIII, que es la limitación del poder. Este concepto de la limitación del poder, que y cambiar el poder que viene de Dios al poder que viene de la ley, donde el mandatario está atado a un determinado marco jurídico que es el que le constringe a hacer aquello que le fue establecido por Qué interesante eso, Federico. Es una conquista, conquista histórica del género humano, que probablemente ahora tengamos que repensar, porque muchos de estos conceptos de Estado de Derecho, de República, limitación del poder, están ahora puestos en tela de juicio porque asoman nuevas formas de autoritarismo que amenazan nuestro sistema democrático, nuestras repúblicas, nuestro concepto de Estado de Derecho. Se está pervirtiendo por prácticas políticas que en realidad están debilitando las instituciones, están debilitando el poder de la gente y socavando los derechos que por generaciones se han luchado para conquistar. Imagínate que mientras hablamos hace 2 o 3 días, Donald Trump dice, hay gente en Estados Unidos que estaría de acuerdo con una dictadura. Nunca escuché eso de un presidente americano en la historia, que simplemente hasta flirtee con la idea, ¿no? Están cambiando muchas cosas, pero también convengamos, Federico, que hubo un abuso de ese reglamentarismo y de esa especie de burocracia ya insostenible de nuestros sistemas, ¿no? Así mismo, desde luego. Hay los extremos, ¿verdad? Claro. Cuando uno utiliza ese marco legal para adoptar decisiones que finalmente terminan en contra del interés público, bueno, esa es también una perversión. Pero creo que realmente en este momento la amenaza es el neototalitarismo, ¿verdad? O sea, tenemos nuevas vertientes que están cuestionando este diseño institucional que está marcado por, digamos, cuestiones aspiracionales. Si uno lee nuestra Constitución Nacional, pensaría que vivimos, lógicamente, en una república de maravillas. Claro. Decía alguien alguna vez que cuando uno quiere conocer a un Estado, cuando uno quiere conocer a un país, tiene que mirar su Constitución. Y en realidad nuestras constituciones se parecen todas. Hay aspiracionales son fantásticos, ¿verdad? Estado social de derecho. Estado social de derecho, ambiente, patrimonio. Sí. Respeto a los pueblos indígenas. El capítulo más desarrollado de la Constitución es el tema de los
pueblos indígenas. Y finalmente termina siendo un catálogo de fantasías políticas de cumplimiento imposible, que pasa un poco después también con el diseño que se le dio a las municipalidades en el Paraguay y lo que ocurre con la gran mayoría de nuestras ciudades, ¿verdad? Este empobrecimiento generalizado de las condiciones de vida en las ciudades porque se dieron procesos de urbanización, procesos de ocupación del territorio que no estuvieron acompañados de herramientas para que este proceso sea absorbido con capacidad por parte de las instituciones que tienen competencias en esa área. Qué interesante esto que planteas, porque de todo lo que pude aprender en 4 años y sobre todo participando en foros internacionales, parece que esta lucha Estado-ciudad se repite en todo el mundo. Los gobiernos locales que no logran una autonomía, hay excepciones, por supuesto, Buenos Aires, San Paulo, Ciudad de México, pero en general el pariente pobre de la función pública y de la administración pública siguen siendo las municipalidades, increíblemente, y ahí vive la gente. Ocurre que la gran diferencia que tenemos nosotros en Latinoamérica en general, pero en particular en Paraguay, con otros procesos de urbanización ha sido que la gran atracción de las ciudades, en el caso europeo, por ejemplo, ha sido la industrialización. Sí. O sea, las industrias produjeron un atractivo que hicieron que la gente migra a las ciudades, pero esas ciudades con las industrias tenían capacidad para absorber mano de obra, generar trabajo, etc. Y ahí se generan las grandes transformaciones urbanas y también las primeras decisiones urbanísticas importantes. A diferencia de nuestro proceso de urbanización, sobre todo a principios de los años 80, con la crisis del sistema subsistencial campesino, Claro. la crisis de la economía de subsistencia, ¿no? Incluso la crisis del modelo de monocultivo. La expulsión de campesinos. Generó una expulsión de gente del campo a la ciudad. Entonces, ¿qué pasó en Paraguay? Que esa expulsión de gente del campo a la ciudad vino acompañada de una serie de normativas que generalmente lo que deciden es una aspiracional. Hicimos leyes que tienen que ver con el respeto al ambiente, leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial, un diseño incluso de las municipalidades que tiene competencias en todas. Si uno lee la Carta Orgánica Municipal, la 3966, el municipio tiene competencias en todas las áreas. Es común, a vos te habrán dicho normalmente, pero si vos bacheás y limpias la ciudad, la gente va a estar contenta. Pero en realidad, la Municipalidad de Asunción tiene un policlínico, tiene cementerios, tiene espacios culturales, tiene una serie No me haga acordar, por favor. Pero tiene muchísimos sectores que no podés desconocer, porque todos son urgentes. Vamos a desarrollar eso a la vuelta, tengo que hacer la pausa, pero no me haga acordar que sí, esa era la cuestión difícil también de explicar, ¿no? No es nomás bacheo y barrido. Y para más bacheo pasa también por otras decisiones, como por ejemplo el tratamiento de las aguas subterráneas. Vamos a hacer catarsis de base hoy con Federico acá, que conoce muchísimo de esta función y por supuesto que es interesante escucharlo para entender lo compleja que es la situación y sobre todo qué va a pasar con nuestra querida ciudad de Asunción. A la vuelta seguimos hablando con Federico Franco Troche, hoy conversando la noche. Estamos con Federico Franco, repasando un poco su currículum. Me olvidé que es tenista también. Inclusive nuestro querido amigo Jorge Cáceres, ya fallecido, me recordaba siempre que él solía ganarle habitualmente a Federico. Dicen que no hay que hablar mal de la gente que no está. Con Jorge compartimos además el básquetbol. También. Jugaba por la Ciudad Nueva. Sí. Yo jugaba por la Olimpia. Y en ambos casos, en ambos extremos, no tuvo la suerte de derrotarle ni al Olimpia. ni al tenista Troche, Franco Troche. No, un gran amigo. Lo recuerdo así, me vino a la cabeza el queridísimo amigo Jorge Cáceres de Frutos. Pero hiciste inclusive dirigencia y todo en el tenis, ¿no? Estuve como presidente de la Asunción Tenis Club por 4 años, del 2007 al 2011. La Asunción Tenis Club, el decano del tenis paraguayo, fundado en 1914 por un grupo de ingleses que trabajaban en el ferrocarril y que en la sede del Hotel del Paraguay, ahí hicieron las
las primeras 2 canchas que contó el Asunción. Qué genial. Y fue el primer club de tenis del Paraguay. Yo me acuerdo que había otro cerca del Inter, unas canchas de tenis. Bueno, eso fue el Paraguay Land Tennis Club. El Paraguay es una escisión del Asunción Tenis Club. O sea, dirigentes que formaban parte del Asunción Tenis Club por una diferencia que hubo en torno a la compra de un predio para la institución, decidieron se fueron ahí. Hicieron el Paraguay en la calle Río de Janeiro. Claro, y Asunción se fue a la Avenida España. Y el Asunción Tenis Club se quedó con la propiedad que pertenecía al Club Guaraní. Esa propiedad del Club Guaraní era una propiedad que estaba a punto de ser, digamos, ocupada por el Club Guaraní, y en ese periodo se da la donación de Livieres de la propiedad que el club ocupa sobre la calle Eusebio Ayala, y entonces el club tuvo la posibilidad de comprar. Y ahí gente como Alberto Heilbrunn, Sigfrido Grosbrón y otros dirigentes de la época de los años 30 hicieron posible que el club quedara en ese sitio, ¿verdad? Hermoso lugar, entre paréntesis. Es un sitio privilegiado de Asunción, es un sitio privilegiado, tiene aún la vegetación que era típica de esa época, de las quintas, de la época de las canchas, se hicieron de tal forma que, bueno, nos afecte tanto y uno puede ver todavía en el club esa calidad que tenía esa área de la ciudad. Enseguida volvemos a la ciudad, y esto es más agradable, pero tengo que volver a nuestro caos. Pero también quiero cortito por lo menos recordar que fuiste campeón en básquet con Olimpia. 3 veces. 3 veces. Contribuí a 3 de las 53 coronas que tiene el club en el básquetbol. Sí. Y bueno, también tuve la suerte de participar con una generación de basquetbolistas extraordinarios, ¿verdad? A ver, recordamos algunos nombres. Bueno, te puedo dar varios: Genovese, Pirulo, Fernando Brón, los Martinezzi, Raúl Rivarola, Álvaro Bilbao, Alberto Estigarribia, Claro, vos eras... Lo que pasa es que yo... Era más joven que ellos. Yo era mucho más joven que ellos. Fui uno de los pocos que tuve la suerte. La verdad que tengo que decir que Tomás Brón, hermano de Fernando. Tommy. Y yo fuimos los que realmente pudimos acceder a esa generación. Antonio Sors. Claro. Ese equipo, Wilfrido Castro. Tremendo jugador. Tremendo jugador. Y esa generación, como tenía edad, pero al mismo tiempo ganaba los campeonatos, era difícil relevarles, ¿no? Relevarlos. Sí. Y lastimosamente también el Olimpia perdió muchas generaciones de gente que venía de las inferiores y no podía llegar a primera porque estaban ellos, que estaban ahí durante mucho tiempo. Recuerdo que una vez en la facultad, en el año 78, 79, nos mandaron a hacer, el 79, 80, nos hicieron un trabajo práctico en la biblioteca que quedaba enfrente a la facultad. Y había que investigar sobre unos temas en diarios. Y yo, revisando diarios de la época de los años 60, en el 68 había un titular que decía: los hermanos Martinezzi anuncian su retiro del básquet. Claro, José y Luciana Martinezzi, los vi jugar a todos, yo le vi jugar hasta el Rata Domínguez. Claro, bueno, y Osvaldo, yo no tuve la suerte de jugar con él, estaba dejando. Sí. Tati Zubizarreta también estaba ya hacia el final de su carrera, fue presidente de la comisión de básquet cuando nos tocó el título del 81, muy activo dirigente. Y también Humberto Domínguez, estaban en su época. Sí, Matungo. Sí, yo llegué a todos esos partidos de Comuneros, que era el templo, otro tema que se perdió también lastimosamente, si vamos a entrar en problemas de ciudad. Volvamos a la ciudad. Te ponías, yo cuando me preguntaste qué vamos a hablar, te dije, ¿qué vamos a hacer con Asunción? Es la gran pregunta. Me parece que está errada la formulación de esa pregunta, después reflexioné, porque en realidad nos cuesta entender y hacer entender que hay que pensar en el área metropolitana. Lo hemos hablado muchas veces. Asunción sola no es la historia del problema, ¿no? Es un compendio de ¿cuánto? Por lo menos una docena de ciudades. Asunción es en realidad varias cosas a la vez. Sí. Es, capital de la República, lo que ya de por sí le da una carga particular en cuanto a sus demandas. Es asiento de todos los poderes del Estado y cabecera metropolitana. Claro. Cabecera metropolitana. Y de la cabecera metropolitana tenemos que pensar que como cabecera metropolitana es sede de una serie de flujos
que significan hoy día aproximadamente ya el 40% de la población del Paraguay y 80% de la población que vive en ciudades. Ya. En esta área, en esta región, se produce casi el 50% del PIB del Paraguay. Ahí hablamos área metropolitana. Área metropolitana y región metropolitana. Okay. Área metropolitana es la conurbación, la extensión ininterrumpida de la mancha urbana, que abarca aproximadamente unas 11, 12 ciudades, pero también tenemos una región, un entorno que se llama zona metropolitana y región metropolitana, que por los flujos de movilidad también inciden sobre Asunción. Es una región muy importante y no tenemos en el diseño institucional del Paraguay aún una instancia que visualice esta región como un todo. Como un todo, que es importante porque los planes urbanos necesariamente tienen que abarcar una región más grande. Se intentó AMUAM, se intentó una cantidad de... Se intentaron varias instancias, CETAMA, a mí me tocó presidir en un periodo como representante del Poder Ejecutivo, esa institución fue mal concebida desde el inicio. O sea, el infierno está plagado de buenas intenciones, dicen, ¿verdad? Y bueno, y CETAMA era una buena iniciativa. Existió también la MUAN, existió también la Autoridad Metropolitana de Manejo de Residuos. Sí. Era una donación japonesa que lamentablemente se perdió por cuestiones de diferencias políticas, pero era la visión que ya había en los años 80 de que estas cuestiones había que manejar a nivel metropolitano, ¿verdad? Por lo tanto, mientras tanto, estamos cada uno por nuestro... Mientras tanto, cada territorio es un feudo. Sí. Entonces cada uno decide, digamos, de acuerdo a lo que las urgencias van determinando su hoja de ruta. Pero para que la audiencia tenga alguna idea, por ejemplo, el tema del desagüe pluvial, que es un tema muy importante para abarcar esto, las cuencas que no tienen una delimitación administrativa ni política, son zonas geográficas. La cuenca del Itaúí abarca 5 municipios. Claro. La cuenca del Arroyo Lambaré abarca 3 municipios. Y necesitan instancias que miren el territorio en su conjunto para adoptar las decisiones. No se puede tomar decisiones desde un solo municipio. Entonces, todas estas cuestiones que son parte de la administración del territorio carecen de una autoridad metropolitana, ¿verdad? A pesar del Consejo, la sugerencia de organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial... Y de numerosos estudios. Otra de las falacias que se ha instalado es que Asunción creció sin proyectos, sin planes, una ciudad... No, Asunción tiene una innumerable cantidad de proyectos que fueron pensados de los años 80, 90, pero no fueron aplicados, ¿verdad? Y se siguen produciendo instrumentos de planificación que lamentablemente no se aplican porque carecemos de los recursos que hacen posible que estos programas y planes se implementen. Yo recuerdo que una vez lo habíamos visitado en el 2015 o 2016, a poco de asumir, habíamos visitado al presidente de la SAP, era Ludovico Sarubi. Recuerdo. Él hablaba en ese entonces de que los requerimientos en materia de agua y saneamiento para todo este territorio era de $5.000 millones. Sí. $5.000 millones. Asunción, para que la gente sepa, lo que invierte históricamente no pasa de $10 millones en todo lo que hace en materia de inversión física. Al año. Eso incluye, claro. Poquísimo. Incluye las vereditas, incluye la remodelación de la plaza. Sí. Esa es la brecha que tenemos y que va creciendo porque hay un costo también de la inacción. Claro. Hay un costo de la inacción. Cuando se hizo el primer plan Z en el año 88, el costo de esa implementación estaba por los $88 millones. En el 98, cuando se hace la revisión, como quedó el plan en los archivos, eso pasó a $380 millones. Claro. Y el malogrado Metrobús, que era una troncal apenas, estaba ya por los $100 millones. Así que en la medida que pasa el tiempo, va a ser más la caro. inacción es más cara, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, Federico. Genial, me encanta estos diagnósticos que están explicando a la gente porque a veces cuesta o no hay tiempo de hacerlo. Igual no va a haber tiempo suficiente para desarrollarlo, por lo menos tener los títulos. Y sobre todo, ¿por dónde pasaría? ¿Qué hay que hacer un pacto
en serio a 10, 20, 30 años con el gobierno central una ley de capitalidad de vuelta, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en algo tan necesario como es vivir un poco mejor en nuestras ciudades? Ahora hay otro problema con la autopista elevada sobre el Luque, obviamente iba a pasar eso. Vamos a hablar un poquito de ese tema, cómo hacer una suerte de pacto para que las cosas sucedan. A la vuelta de la pausa con Federico Franco Troche. Seguimos con Federico Franco. Es un gusto hablar con Federico. Nos conocemos hace muchos años, tenemos mucha afinidad desde el punto de vista ideológico también. Creemos que hace falta un país con más justicia social, con mejor distribución. Cuesta también eso en la ciudad, Federico. Hemos trabajado mucho con los bañados, hemos trabajado mucho con las zonas vulnerables y uno hace cosas ahí y el resto de la ciudad es como que no valora tampoco eso, porque no es su problema. Por ejemplo, hicimos en nuestra época el desagüe de Caracolito. Sí. Era un drama. Eso arrasaba casas completas. Pero claro, eso en la ciudad alta no tiene valor. No tiene valor porque hay una, digamos, se estigmatizó a una población que es parte de la estructura social que vive el Paraguay, la expulsión que produce un modelo económico. Claro. Y que encuentra en Asunción una población que hoy representa ya el 20% de su población, ¿no? Y lastimosamente, el proyecto que fue diseñado en los años 90, este proyecto de Franja Costera, fue sistemáticamente abandonado en sus conceptos originales, en sus premisas originales, y esto va a terminar por convertirse ese gran territorio de Asunción, porque estamos hablando de 1.700 hectáreas que ocupa 26.000 familias. Claro, bañado norte y sur. Bañado norte y sur. En el 93, 94, cuando se hicieron los primeros estudios de factibilidad de la Franja Costera, habían unas 8.300, 8.400 claro. familias, ¿verdad? Se triplicó el número de familias, entonces la factibilidad del modelo está obviamente cuestionado en este momento, pero tampoco hay otro alternativo que piense en esa población para que encuentre en el proyecto una salida a la problemática de las inundaciones. Nosotros ahora logramos el pacto con Bañado Tacumbú. Con Bañado Tacumbú, cerró una pequeña porción. Sí. Y veo que están avanzando, pero es una cuestión aislada. Nuestro buen amigo en común, Gonzalo Garay Sucolillo Chalo, siempre hablaba de pacto político, social y financiero. O sea, son tres cosas que tienen que estar en esa mesa de diálogo. Y tiene que haber además un ente gestor público-privado o público-público que gestione este proyecto. Claro. Porque ahí teníamos problemas con el Ministerio de la Vivienda también y querían avanzar. Todos quieren avanzar. Todos quieren una porción del territorio y así es como esto se va fragmentando el territorio y da lugar a una fuerte especulación inmobiliaria que va a terminar convirtiéndose en sitio de gran valor para estas empresas que están en el negocio inmobiliario y finalmente va a ser otro factor de expulsión de la población. Claro, con la condición de que en este caso el costo social es muy alto. Es altísimo, es alto. Eso hay que entender, esa gente no se va a ir ahí, no, esa figura, yo eso le explicaba mucho a empresarios, cuando hablan de ese no es su lugar, ellos ocuparon, bueno. Pero también tenés el ejemplo de que sacarlos, parlo como un cáncer, y llevarlos a un sitio a todos, digamos, sin un proceso que tiene sus consecuencias, como vimos en el barrio San Francisco, ¿no? Que obviamente no resultó como se esperaba. Entonces, era muy delicado. Por eso creo que el abordaje que tenía este proyecto integral de atender la problemática económica, social de la familia, aparte de resolver el problema de las inundaciones, porque ahora hubo un periodo de sequía, no estamos todavía viviendo la problemática. Cuando llega el fenómeno del Niño, ahí esto va a explotar nuevamente en Asunción. Nosotros tuvimos 4 inundaciones seguidas. Recuerdo que en la Asunción. En la Asunción había que salir a... Ese primer domingo de la reunión ya fue de emergencia
Claro, a ver, Buenas perdón. inversiones. En el caso de Mañana Tacumbú, bien organizados ellos con el padre Velasco y compañía, entendieron que había que destinar una parte a lo social y una parte también al negocio inmobiliario. Ellos comprendieron, pero para que sostenga. Es un grupo organizado de hace muchísimo tiempo a través de CANSAT Sí, y que, digamos, con el acuerdo que hubo desde el inicio con el proyecto, lograron consensuar prácticamente el 99% de las familias claro. que estaba de acuerdo con el modelo que plantea el proyecto Franja Costera, porque ahí también hubo, recordás, la defensa costera. La defensa y, Sí. bueno, y este grupo fue siempre el que se plantó en torno a que había que generar el relleno, generar suelo, dar también a la ciudad la posibilidad de su desarrollo. Pero Claro, ahora sí, si replicamos este modelo Tacumbú, Bañado, sí. en todo hay un costo también alto. Estas cosas cuestan caro. Cuestan dinero, y cuestan dinero cuando no se tiene una hoja de ruta para el proyecto. Yo creo que ahora no hay, como existía en periodos anteriores, como prioridad de la agenda municipal este proyecto, ¿no? Ahora, la materia administrativa, salto de tema en tema porque se nos va el tiempo. Estuve en San Pablo hace poco, 19 mil millones de dólares al año su presupuesto. Brutal. Buenos Aires bajó, pero igual está entre los 11, 10 mil millones de dólares al año. Acá Asunción creo que subieron un poquito el presupuesto anual. Sí. Lo que hay que entender también es que es una cosa el presupuesto, otro es lo que se ejecuta, ¿verdad? Claro, y lo que se recauda también. Lo que se recauda, ¿verdad? Sí, pero digamos, administramos pobreza. Es pobre para los requerimientos de la ciudad, claro. Pobrísimo para los requerimientos de la ciudad. Claro. Asunción invierte, te decía. Sí, 10, 15 millones de dólares al año en obras. 15 es muchísimo. Ya es mucho. No puede invertir más la ciudad por su capacidad operativa. Entonces, pero los requerimientos de saneamiento, en todas las áreas, hacer esta costanera, todo lo que requiere una ciudad para transformarse, espacios públicos, infraestructura educacional, hay un requerimiento. ¿Por qué Encarnación lo hizo? La gente te dice, ¿por qué no somos como Encarnación? Porque si uno revisa los datos desde el 2003 aproximadamente hasta el 2014, 15, invirtió sostenidamente como 100 millones de dólares año en esta ciudad. Ahí se hicieron obras de saneamiento, agua, saneamiento, tienen plantas de tratamiento. ¿Desagüe pluvial? Desagüe, obviamente, planta todo el ciclo del agua, ¿verdad? Tienen la recuperación de 400 hectáreas, que fue una negociación muy importante entre el gobierno local y Me acuerdo. porque Yacyretá, cuando sube su cota 83, sí, también planteaban la defensa costera, y ahí estuvo bien. Tuvieron que indemnizar mucha gente. Indemnizaron a más de 7.000 familias, recuperaron costa, tienen 27 kilómetros de costanera, claro. Tienen puertos, aeropuertos, en fin, una serie de obras que estamos hablando de 1.000 millones de dólares para una capital que está lejos de parecerse en términos de población y de ser centro que Asunción. Imagínense, haciendo una comparación, lo que requiere Asunción, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ese nivel de inversiones cuando menos, ¿verdad? Sostenidamente, y ahí sí es importante este pacto, que sea una agenda pública, mirando un poco los desafíos que tiene la gente en el país, que va a seguir siendo la ciudad el lugar donde va a vivir. Claro. Dejamos de ser un país rural hace mucho tiempo, ahora tenemos ya casi el 70% de la población viviendo en ciudades, y Asunción sigue siendo el lugar de mayor concentración poblacional. Entonces, ese es el nivel de inversión que hay que hacer, y hay que hacerlo con un criterio de sostenibilidad, siguiendo también principios que hoy en día en el mundo se están aplicando. Ahora, hay un problema ahí. Yo veo alguna solución alternativa, por ejemplo, Nueva Asunción, desarrollo urbanístico de alto nivel en el Bajo Chaco. Veo mucha gente viviendo en Samber, es un fenómeno, pero nos terminamos todo otra vez atorando en la ruta. Es un fenómeno que está descrito también en el urbanismo a través de la famosa urbanización extensiva, que es totalmente lo contrario a la sostenibilidad. Porque en la medida que más se expande la ciudad con estos desarrollos, más el requerimiento en transporte, en traslados. Te vas a pasar más tiempo en tu auto. Te vas a pasar más tiempo en el auto, mayor congestión, pérdida de competencia económica de las ciudades, porque en la medida en que nosotros no generamos petróleo, todo lo que mueve
el vehículo Sí. es importado. Importamos las cubiertas, importamos los Claro. repuestos, el combustible, obviamente. Entonces la dependencia se vuelve cada vez más importante. Y ahí es que tenemos que pensar en ciudades compactas, o sea, tenemos que frenar este crecimiento de las ciudades extensivas que generan costos. ¿Cuánto cuesta llevar servicios de salud, de seguridad, a medida que la ciudad se expande, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? A mí me dicen centro histórico. Sí. También otro desafío que pasamos varios y no pudimos ni siquiera iniciar un proceso. Por ahí hubo unas cositas, ahora otra vez un cablecito enterrado, pero termina en eso, ¿no? Y una vez escribí, Federico, lo que pasa es que también los propietarios no estamos interesados en invertir hasta que cambie alguna cuestión. Me retó un propietario, es más, me retiró su amistad. Estoy tratando de recuperarla, una propietaria. Pero sí, sabemos que son no más de 20 grandes propietarios que tienen el centro, pero no invierten tampoco. Porque es otro de los temas que tienen que ver con nuestro diseño institucional. Las municipalidades tienen... La ley tributaria de la Municipalidad de Asunción es del año 88. El año 88. Sí, ya desfasada. O sea, totalmente desfasada. La ley tributaria que rige a los municipios del interior es del año 76. Es decir, teníamos una concepción totalmente rural todavía, Claro. del país. Entonces, por ejemplo, en otras ciudades, en otros países, hay legislación que otorga a las municipalidades las capacidades para convertirse casi en operadores inmobiliarios. Entonces, de repente, se establece un plan estratégico como el centro histórico y se declara zonas de interés social de determinadas áreas. Y al establecerse un plan, hay un periodo a partir del cual el propietario tiene la obligación de desarrollar ese plan, de implementar las inversiones. Si no lo hace, la municipalidad tiene la capacidad de En Madrid hacerse eso. cargo. Sí. Y bueno, entonces se evita lo que se llama los lotes de engorde, o sea, tener lotes que esperan la subida del precio para venderlos. Bueno, Eso, entre otras, la captación de plusvalías, transferencia de derechos constructivos, certificado de preferencia de uso de suelo, muchas herramientas que han desarrollado otras ciudades y otros países para dotar a las municipalidades de alguna capacidad. ok, tengo que hacer la pausa, pero es genial porque no es nomás transformar la parte cosmética. ¿No? Es muy lindo, una vereda, un par de cuadras, pero es mucho más complejo. No y es sostenible. Claro, no es sostenible. No es Y sostenible. después quiero preguntarte lo otro, la del boom inmobiliario, que sin embargo también es una realidad. Y que nosotros como comunicadores apoyamos también, porque nos encanta que ustedes tengan trabajo de arquitecto, que haya cada vez más gente trabajando en las obras, pero estamos construyendo grandes edificios sin la previsión de cómo van a funcionar los entornos de esos edificios en la ciudad. Vamos a hablar un poquito en la última parte de esto con Federico. Va a quedar corto el programa, pero vale la pena. Ya volvemos. Seguimos con Federico Franco, un gusto hablar con Federico, pero claro, voy a tocarle algo que le afecta también a él porque es arquitecto, tiene su propio estudio, trabaja mucho en la profesión desde hace mucho tiempo y se habla del boom inmobiliario, que nadie rechaza, todo el mundo celebra cuando hay movimiento en una industria. Y yo veo un crecimiento extraordinario. Me contaron otro día que hay no sé cuántos edificios para aprobación de plano en Asunción, es un ingreso para la ciudad también, muy importante. Pero está siempre esa cuestión, Federico, de ver si estamos preparados como ciudad para soportar tanta inversión inmobiliaria sin infraestructura. Así mismo, y tiene las dos caras de la moneda, ¿no? El lado positivo es que sin duda alguna genera una dinámica económica para la ciudad que es invalorable, gran fuente de trabajo, aumento de la capacidad también en recursos humanos, porque a través de estas iniciativas se han desarrollado expertise, experiencia, capacidades técnicas que anteriormente no se tenían, ¿verdad? Y hay una demanda de mano de obra que es importante para nuestra economía. Y bueno, le fue cambiando el rostro a la ciudad, un poco la imaginería internacional está reflejada en estos edificios. Claro, ahí ¿verdad? aparecemos siempre. Aparecemos siempre. Su Asunción logra, digamos, parecerse, esa cosmética, como dice Eduardo Galeano, que las ciudades se hacen el lifting, dice, y a través de estas operaciones. Lo que yo veo como digamos, amenaza, por darle un término, es que estas operaciones se dan
sometiendo la capacidad que tiene la autoridad del territorio para inducir que estos emplazamientos se den de manera ordenada, ¿no? Claro. Entonces, a partir de una iniciativa en Aviadores del Chaco se cambia el plan regulador para favorecer una determinada iniciativa y eso altera radicalmente las condiciones de vida del entorno. No hay un proceso de participación ciudadana que permita, digamos, de alguna manera consensuar los costos que tiene a veces la inserción de estos edificios. Claro. Después también este boom significa también el aumento superficial de los precios de los terrenos, lo que incide en la expulsión de la población de la ciudad hacia el entorno metropolitano. Y tenemos una situación en la que Asunción está expulsando población joven y está importando una población con precariedades y está aumentando el bolsón de pobreza en los cinturones de Asunción, tanto en Bañados Norte como Sur, ¿verdad? Y sobre todo es el sometimiento de la autoridad municipal al mandato de determinadas iniciativas que son las que modifican de repente el entorno de barrios que necesitan mantener esas características de barrio que se va perdiendo. Perdón, pasaste mucho por ese proceso en la Junta. Sí. Yo era testigo de esa lucha y ahí con la mayoría se definen destinos de barrios enteros. Así mismo. Con levantar la mano mayoría levantar la mano se cambia y eso es perverso y tiene que de alguna manera ponérsele costo. Intentamos con varias disposiciones dentro del plan regulador establecer mecanismos de consulta ciudadana previa, entonces encontraron nuevamente la brecha para hacer una publicación en la red de la municipalidad que no lee nadie y se enteran ya cuando el hecho está consumado. Pero lo que más a mí me preocupa es que lamentablemente no aprovechamos este desarrollo para poder dotar a la municipalidad de instrumentos, como te decía, de captación de plusvalías. Claro. Cuando la municipalidad aumenta el coeficiente de edificabilidad de 1.5 a 10, como ocurrió en un edificio muy conocido en la zona de Trinidad, ahí la municipalidad le otorga a los propietarios de todo ese eje habitacional 10 veces el valor de sus propiedades. Claro, correcto. Esa decisión del poder sí. le otorga beneficios al desarrollador inmobiliario y a los propietarios. Y ese beneficio no es compartido con la municipalidad. No retorna. No retorna, no es socializado. Por eso que la figura de la captación de plusvalía hubiera sido muy interesante. Porque ahí, entonces ahí en ciudades argentinas se tiene, en algunas ciudades argentinas se tiene, Colombia es el ejemplo en todo esto. Ecuador intentó en su momento, pero hay también fuerte resistencia. Pero me parece muy justo que la municipalidad, con esa decisión que beneficia a un sector importante, sí. no le va a perjudicar en su beneficio. ¿Cómo se materializa eso? ¿Por obras? Tienen que ser leyes. Hay una ley de captación de plusvalía, se aplica una fórmula. Una fórmula. Es una fórmula, okay. Pero tiene que haber una autorización legal. Claro. Para que ese instrumento financiero pueda ser aplicado por las municipalidades. Lo que tampoco estamos haciendo, Federico, es, bueno, vas a hacer tu torre, te permite la legislación, pero vas a hacer las medidas paliativas alrededor. Por ejemplo, los famosos tanques de concentración de agua hasta que pase el raudal. No, toda esa agua que cae en esas fachadas de esos edificios enormes. La municipalidad absorbe. Absorbe, claro. Absorbe la municipalidad. El costo real y hasta político. Entonces, nosotros tuvimos esa iniciativa, la retención de excedentes pluviales se llama, sí. Que es muy conocido en varias ciudades. En Europa es una obligación. Una obligación. Cada edificio tiene que absorber todos los costos ambientales que genera. Okay. Absolutamente todos. Hasta los vidrios despejados. Hasta los vidrios despejados no pueden ser. Por el calor. Es decir, en el caso de las aguas pluviales, que es el que más nos afecta, se parte del principio de que uno cuando tiene un suelo de 360 metros cuadrados baldío absorbe una determinada cantidad de agua de lluvia, sí. Que con la impermeabilización del suelo que genera el edificio, claro. Esa capacidad se pierde. Entonces, sí. En la construcción del edificio tiene que restituir esa capacidad del suelo como si hubiera sido baldío. Y eso se da a través de los excedentes de la retención de excedentes pluviales.
entonces no le cargas a la ciudad con digamos, con el problema de ensanchar sus redes de desagüe pluvial. Sí. Por lo menos reducís el impacto. Y esas cuestiones no las tenemos, como no tenemos tampoco, como decía yo, la visión del Estado de una política pública que fortalezca la inversión en las ciudades, ¿verdad? Acá tenemos que invertir fuertemente en movilidad, saneamiento. La movilidad es fundamental. Si nosotros nos transformamos el sistema de movilidad, esto va a seguir creciendo, o sea, el caos de moverse de un lugar a otro va a ser cada vez peor. Por más autopistas que hagamos. Al contrario, las autopistas generan mayor problema. Eso alguna vez discutimos nosotros en funciones. Muy larga discusión. pero sí, yo entiendo. El otro día me tuve que ir a Puerto Liebix. Son inductores de tráfico, Mario. Justo a las 6 de la tarde y me tomó casi 2 horas a Ceballos. Brutal. Pero, a ver, Federico, todo muy bien, hablamos de esto, tenemos muchas cuestiones afines, otras que siempre vamos a discutir, pero va a comenzar un nuevo gobierno municipal en poco tiempo. Ahora comenzó uno interino, en un año podemos tener el nuevo intendente de Asunción y de todas las ciudades. Pero la Asunción, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, hay cuestiones que las va a tener que resolver a muy corto plazo y otras que las va a tener que necesariamente postergar por estos temas estructurales que hablamos. Pero hay que llevar un plan al gobierno central, hay que decirle a la gente, esta es la realidad. Lo que pasa es que eso no lo va a poder hacer le va a llevar el pago de salarios, el problema de las obras, pero tiene que haber una división en etapas, digamos, ¿verdad? Claro. Establecer un plan financiero de 5 años, ¿verdad? Ver los recursos que tiene la municipalidad y establecer en esos 5 años qué es lo que se puede pagar. Porque en este momento el problema principal que tiene es el financiero. Sí. La municipalidad tiene un grave problema financiero se agravó. No se puede seguir prestando dinero. No se puede seguir prestando dinero porque ahí comprometemos todo el patrimonio municipal. Sí. Entonces hay que ponerle un coto a esta bola de nieve. La gente tiene la ilusión que echando gente ya se soluciona eso. Y no es tan así. No es así. Se recauda el 40-50%, ¿verdad? Se recauda el 50% de la capacidad que tiene la municipalidad, pero aún recaudando el 100% no es suficiente para todas las demandas que tiene la ciudad. ¿Verdad? Entonces, es una medida popularmente aplaudida, ¿verdad? Pero no es la solución del problema, la racia del funcionario. Acá tenemos que ver con seriedad el tema de la transparencia, el tema de la fuga de recursos en otras áreas y establecer prioridades. Lamentablemente van a haber gastos que no se van a poder realizar. Ver, por ejemplo, figuras como el fideicomiso. Hay que inventar mecanismos que hagan posible que la municipalidad cumpla en 5 años con sus obligaciones que se quintuplicaron estos 3, ¿Y son la ley de capitalidad ¿verdad? ¿Podría ayudar también? La ley de capitalidad puede ayudar, pero la ley de capitalidad, así como se aplicó, no es otra cosa que el Estado pague sus deudas. Claro, ¿verdad? un clearing. Un clearing. Sí, y no, la ley de capitalidad tiene que ser entendida no como, digamos, pagarme las deudas incluyendo el presupuesto, sino que una ley que incluya competencias municipales en su condición de capital de la República, cabecera metropolitana, y sobre todo dotarle de recursos que hagan posible inversiones, las inversiones importantes que Asunción necesita, ¿verdad? Se me acabó el tiempo, Federico, parece que voy a tener que traerte más veces, pero por lo menos algunos títulos tiramos. Quiero decir al final de esta charla que me estuve acordando mientras lo escuchaba Federico, que creo que es el único que nunca me pidió un cargo para nadie en la municipalidad. Nobleza obliga. Porque el otro día le contaba a Germania aquí que esa es una actividad del intendente. Todos los días tener teléfono, te dice mi tía, mi pariente, comisionado. Federico nunca entró en esa y lo digo acá públicamente y lo reconozco. Aún así tuvimos alguna diferencia porque así es esta cuestión de administrar una ciudad. Y son dos lugares muy distintos, la Junta y la Intendencia. Paradójicamente, el reclamo más importante que me hacen a la gestión es justamente no conseguí ingresar ni un solo. Claro, me imagino. Muchos te dirán, sí, pero qué flojo fuiste. Pero bueno, conozco muy de cerca lo que ha dedicado Federico en su vida en este tema que le apasiona, que es una ciudad mejor para todos, que no es tampoco imposible. Yo quiero dejar esta conversación con la idea de que a pesar de todo,
sí es posible y además es el lugar que elegimos para vivir. Asunción es una ciudad que amamos profundamente, Federico, así que ojalá esta charla sirva para reflexión, pero seguiremos hablando del tema. Seguiremos. Yo creo que tenemos que recuperar los afectos de vivir en la ciudad. Hace poco se cumplió el aniversario del fallecimiento de José Asunción Flores. Muchas guaranías recuerdan a Asunción con su aroma de jazmines, azahares, la selva aromada. Eso que siempre ha sido motivo de inspiración de mucha gente y tenemos que recuperar. Y se está perdiendo lastimosamente. Asunción ya no mucha gente ya no la mira con cariño a Asunción. Y creo que es el desafío, recuperar los afectos para vivir en Asunción. Qué interesante esto. Y por ahí pasa mucho también la cultura. Sí. Justamente estuve revisando fotos y con nostalgia vi nuestros festivales de jazz y nuestras serenatas de Asunción, que uno dice en ese momento no fue tan importante, y sí, fue importante. Gracias, querido Federico. Te esperamos siempre acá. Al contrario, Mario, un honor participar de tu programa y un cordial saludo a tu audiencia. El arquitecto y abogado Federico Franco Troche, pero sobre todo alguien que ha dedicado toda su vida a pensar y actuar para tener una ciudad de la cual logramos recuperar los afectos, que es lo que queremos. A veces lo logramos, pero se nos va muy rápido cuando hay alguna desilusión grande, o cuando hay una decepción grande, o cuando hay una crisis como la que estamos pasando ahora. Vamos a hacer una despedida formal, después seguiremos hablando seguramente con Federico y no será la última vez que lo tengamos acá. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue, como siempre, en Mega TV, Conversando la Noche.